Buenas a todos, esto es A Despertar. Vamos a seguir viendo los cambios en las nuevas versiones, en este caso el libro de Juan. Tenés que saber, si llegás por primera vez a este canal, que hay verdaderas Biblias y falsas Biblias. Hay una corriente de Biblias que viene de Antioquía, Siria, y que esas son las palabras preservadas de Dios, más conocidas como Textus Receptus del Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento, el texto masorético hebreo. Ahora, las falsas Biblias, promovidas por todos estos falsos cristianos apóstatas, odiadores de la Biblia y de Dios, y todos estos católicos romanos, odiadores de Dios, pero a la décima potencia, a la decimotercera potencia, promueven todo este grupo de gente maligna promueve las nuevas versiones, que salen de textos corruptos, manipulados y manoseados, de los que ya hablé un poco en otros videos, por ejemplo, ni más antiguos ni mejores, y entre otros videos que he hecho, pero también que ya mostraré un poco más de información para seguir enseñando lo que es esto de las versiones bíblicas. Entonces vamos a comparar, ¿no? Porque se pueden plantear muchas cosas, todos tienen teorías acá, teorías allá, pero vamos a poner las cosas sobre la mesa y vamos a decir, a ver, ¿cuál es la mejor? A ver, ¿cuál es la mejor versión? Bueno, para eso hago estos videos, para mostrarte qué es lo mejor que tenemos en español. Entonces vamos a comparar, por ejemplo, la Reina Valera Gómez con el resto de las Biblias, entre comillas, y vamos a ver cuál se destaca más. Así que, comencemos. Juan 1.14. Les voy a leer primero lo que dice la Reina Valera Gómez y después vamos a ver lo que dicen el resto de las versiones, ¿no? Juan 1.14 dice: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, vamos a ver qué dicen las nuevas versiones. Algunas versiones le ponen palabra, cosa que en español no queda tan exacto. Sí, Jesús es la palabra manifiesta de Dios, pero el tema que tenemos en el idioma español es que si vos pones la palabra y la palabra, es como que es femenino y no queda medio raro decir la palabra, y porque ella la palabra y te estás refiriendo a Jesús, es como que medio raro. Entonces verbo no queda mal, porque también el verbo es la palabra manifiesta, y un verbo que es una acción, algo que demanda una acción, hacer, por ejemplo. Bueno, Jesús, ¿qué más? ¿Qué más no hizo? Hizo todo, Jesús. Entonces, no queda incorrecto esto del verbo, ¿no? Porque muchos pueden objetar, no, pero verbo es católico. No, no es católico, es lo que se pudo traducir al idioma español de lo que es la palabra manifiesta de Dios. Entonces, no queda mal verbo. Verbo está correcto. Así que cada idioma tiene sus cositas, ¿está? Y esto acá podemos ver qué pasa esto con el verbo. Pero verbo no está mal. Palabra queda medio raro. Pero bueno. ¿Qué más? Fíjense la DHH lo que dice. Te recuerdo, puedes pausar y ver cualquier versión que te llame la atención. Puedes pausar y hacer zoom, lo que sea. ¿Está? Tenés toda la potestad de hacerlo. La DHH, que es una versión horrenda y súper manipulada, es una versión tanto católica como evangélica supuestamente, protestante supuestamente, pero es todo catolicismo, que es ecuménica. La Dios habla hoy es ecuménica, ¿tá? Así que es una porquería. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Esto no dice la Biblia. La Biblia no dice esto. Su Hijo único. Acá están creando una contradicción. Cuando vos pones Hijo único, vos estás negando. Si vos pones acá Hijo único, ¿no? Vos estás negando el resto de los hijos de Dios. Estás negando de que los hijos de Dios, salvos por la gracia de Dios, salvos por Jesucristo, estás negando de que sean hijos de Dios también. Obviamente, ya les voy a mostrar cuál es la diferencia entre un cristiano, porque los únicos que son hijos de Dios son cristianos, y bueno, y después están los judíos que
eso ya es, viste, hay que profundizar un poco más en la palabra, pero se les llama, sí, sus hijos, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento dice, oh Jehová, tú eres nuestro Padre, tanto en los salmos como en las profecías, ¿no? En los profetas. Entonces sí, Dios es Padre de Israel, sí, pero también están los hijos adoptados, ¿se entiende? Que son los cristianos. Todo aquel que fue salvo por Jesucristo es un hijo adoptado de Dios, pero sí, se vuelve un hijo al fin. Pero ven, toda esta cosa, todo este desastre que hacen las nuevas versiones al ponerle hijo único. Aparte, las Biblias católicas también tienen así. Hijo único. No, no es hijo único. Es hijo unigénito. Como dice la palabra verdadera de Dios, unigénito. El unigénito del Padre. Vos no naciste de manera virginal. Yo tampoco. Nadie nació así. Solo Jesucristo. ¿Se entiende? Por eso es el hijo unigénito del Padre. ¿Está? El único que nació mediante el Espíritu Santo de manera virginal. ¿Tá? Pero bueno, anda a hacerlo entender a estos odiadores de Dios que crean contradicción, que crean una contradicción cambiándole la palabra y colocando único, hijo único. No, no es el hijo único. Hay muchos hijos de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora nosotros somos hijos de Dios, dice Primera de Juan. Entonces, ¿ves? Todo mal con las nuevas versiones. Lleno de gracia y de verdad, dice, ¿no? Después. Y acá ponen, la NBB dice, en el que abundan el amor y la verdad, ¿viste? Acá le quieren poner colores y pétalos de rosas y ¡ay, el amor! Y toda esta cosa filosófica, pero de ponerlo bien, lleno de gracia y de verdad. No, le ponen abundan el amor y bla. No, ¿ves? Esto es lo que hacen las nuevas versiones. Te cambian el contexto, te cambian el mensaje, te cambian lo que dice literalmente la palabra y te quieren poner cosas filosóficas como si la Biblia fuese un libro filosófico, cosa que no es así. ¿Tá? Pues dice acá, por ejemplo, la palabra se hizo hombre y habitó. Bueno, no es la palabra, es el verbo en realidad, pero bueno, está. Después dice, hemos visto su gloria, la gloria que le pertenece al Hijo único del Padre, otra vez. Acá está creando la contradicción, contradiciendo por ejemplo en los salmos, en las profecías, los profetas mejor dicho, que dicen, oh Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Se entiende? Y está Israel diciéndole o sea, el pueblo de Israel, ¿no? Diciendo, Jehová, tú eres nuestro Padre. Y en Malaquías también dice, o en Oseas, perdón, ahí ya no estoy recordando bien, pero también en los profetas dice, si yo soy vuestro Padre, si yo soy vuestro Señor, dice Jehová. ¿Se entiende? Pero bueno, ahí está, todo mal, todo mal. Otra vez, acá, NTV, uy, perdón, cliqué sin querer. NTV, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Otra vez, la estupidez esta que le quieren poner me da asco, pero bueno. Lleno de gracia y de verdad. Amor inagotable y fidelidad le ponen. No, nada que ver. Después le dicen hijo único del Padre. No es hijo único del Padre. NBI, todo mal. Hijo único. No es hijo único. La PDT, otra Biblia re católica. Hijo único del Padre. No, no es el hijo único. BLP, hijo único, hijo único. Todo mal estas nuevas versiones. ¿Ves? A ver, las reinas valeras, estas. Igual desde ya te aviso, no confíes en todas las reinas valeras. Porque están todas están todas mal hechas. La única reina valera que vale es la reina Valera Gómez. Así que el resto de las reinas valeras no sirven para nada. Unigénito, ta. La TLA, bueno, es de las peores que hay. Y dice aquel que es la palabra, ta. Y otra vez, vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios. Pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Eso no es, mirá, otra cosa que te dicen las nuevas versiones es que, bueno, pero lo ponemos en un lenguaje más claro y más fácil de entender. No, con esa excusa, ¿ves? Están mintiendo. Porque con esa excusa te cambian la palabra. Y en vez de decir, a ver, qué difícil hay de entender, qué difícil es esto. ¿A qué tan difícil es esto? Lleno de gracia y de verdad.
¡Ay, me duele la cabeza, no lo puedo entender! Lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es gracia? ¿Qué es verdad? ¿No? ¿Ves? Te toman de estúpido. Y la verdad que hay gente estúpida que compra estas Biblias y que las usa y que, discúlpame, pero es así. Estás siendo estúpido, te están engañando. Si sos seguidor de las nuevas versiones, te están engañando bajo falsas excusas. O sea, mediante excusas y ¿cómo se llama? Y declaraciones falsas, te engañan. ¿Qué difícil hay de entender de lleno de gracia y de verdad? Es fácil de entender. Lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué le tiene que poner, nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad y bla, 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 y toda esta palabrería? ¿Para qué? Para cambiar la palabra de Dios. Después le pone Hijo único de Dios, otra vez. ¿Qué? ¿El unigénito es difícil de entender? ¿El unigénito? El único que fue engendrado, el único que fue engendrado, génito, unigénito. ¿Ves? Es solo usar las neuronas, pero bueno, este mundo está lleno de gente que no usa las neuronas y bueno, así estamos. Pero bueno, Juan 1.18. 1.18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Ok? Esto de que a Dios nadie le vio jamás, muchos se lo toman como que, uy, no, Dios nadie lo vio, nadie, literalmente nadie lo vio. Primero nadie lo vio, o sea, si lo ves en toda su gloria es muy probable que mueras. Por eso Juan cayó como muerto, por eso varios cayeron como muertos al ver a Jehová, al ver a Dios, al ver a Jesucristo, que son la misma persona. Esa es la regla, pero hay excepciones, porque Jehová se le apareció en el Antiguo Testamento a muchas personas y no murieron, porque es misericordioso, ¿tá? Él es bueno, es misericordioso, ¿tá? ¿Se entiende? Eso es algo real en la Biblia. Dios tiene sus reglas, pero hay excepciones a veces. A veces Él hace Él las excepciones, no nosotros. Pero Él hace las excepciones para mostrar su misericordia, para mostrar su perdón, su amor y para hacer lo que Él quiere. Porque si fuese así, todo al pie de la letra, primero estaríamos todos fulminados, la humanidad ya no existiría porque todos pecaron. Y otra cosa, David y Moisés estarían muertos antes o sea, David pecó, Moisés pecó, todos pecaron. ¿Se entiende? Entonces, ven que hay mucha gente que se olvida y empiezan a hablar como si supiesen, pero se olvidan de que pasaron muchas cosas en el Antiguo Testamento que muchas personas tendrían que haber muerto, porque la ley de Dios lo dice así. Pero ¿qué pasó? Dios tuvo paciencia, Dios tuvo misericordia. Y eso se aplica también a esto de a Dios nadie le vio jamás. Es así. Si vos ves a Dios en toda su gloria, vas a morir porque estás en pecado. Es así, no tenés un cuerpo libre de pecado para ver a Dios y seguir viviendo tranquilamente. Pero Dios se permitió mostrarse de distintas maneras hacia personas y vivieron. Pero también sabes qué significa esto, conocer a Dios profundamente. Conocer a Dios así, de verdad. Cara a cara, digamos. Por eso dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Porque Jesús es la manera de conocer a Dios. Si no conoces a Jesús, no conoces a Dios. ¿Tá? No puedes conocer a Dios sin conocer a Jesús. Es así de simple. El que conoce al Hijo conoce al Padre. De eso se trata este versículo, pero bueno, eso es para que sepan, ¿no? Porque por ahí hay gente que se pregunte, ¿no? Che, ¿cómo que nadie le vio jamás? Y hay gente que vio a Dios. Bueno, ahí está toda la explicación. Ahora vamos a ver qué dicen las nuevas versiones, ¿no? Juan 1.18. Juan 1.18. Fíjense esto. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No está, no dice eso. Esto está mal. No dice el unigénito Dios, dice el unigénito Hijo. ¿Tá? Sí, yo sé que Jesús es Dios, pero cuando la Biblia dice unigénito Hijo, es unigénito Hijo. ¿Tá? Así de corta. Cuando dice algo, no podés cambiar la palabra de Dios. Pero bueno. Eso no lo entienden estos hijos del diablo, por eso cambian la palabra de Dios a cada rato y producen versión tras versión tras versión y van revisando cada año para ganar plata, nada más.
JB se dice a Dios nadie le vio jamás, él nos lo declaró, ok. La de HH, eh, otra vez le cambiaron. Dice el Hijo único, otra vez, todo mal, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre. Acá está poniendo doctrina trinitaria, que no está en la Biblia. No, porque está en comunión con el Padre, está en comunión con el Padre. Bueno, pero eso no dice el versículo. El versículo dice que está en el seno del Padre. Es así de simple. Y es el unigénito, no el Hijo único. Todo mal con la DHH. El unigénito Dios, nada que ver. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero el Hijo único, otra vez, Hijo único, que es Dios mismo y siempre está en unión con el Padre. Acá está, otra vez, en unión con el Padre. Siempre está en unión con el Padre. Esto es doctrina católica, doctrina trinitaria. Esto no está en la Biblia en realidad. Dice que está en el seno del Padre. Nos ha enseñado cómo es para que así lo podamos conocer. No dice eso. Todo mal. Todo este palabrerío para confundir a la gente. Dios no es el autor de confusión, ¿eh? Otra vez, el único. Fíjense lo que dice la NTV. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único. ¿El único qué? El único, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Eso no dice la Biblia. Aparte vos decís, o sea, la NTV dice el único. ¿El único qué? El único anticristo, el único Satanás, el único engañador. Tenés que entender la malicia de los satanistas. Te ponen estas palabritas y por detrás ellos susurran, el único anticristo, el único Satanás. Así son los hijos del diablo. Y por eso lo ponen acá también. Encima, ni siquiera es el único, si se refieren, ponerle que se quieran referir a Jesucristo, es el unigénito hijo, otra vez. La Biblia dice unigénito hijo, acá le cambiaron. Otra vez la NBI, el hijo único. Otra vez, en unión íntima con el Padre. No dice unión íntima con el Padre, dice está en el seno del Padre. Todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Unión íntima con el Padre, eso no dice la Biblia. El hijo único, otra vez. Después dice, él está lo más cercano al Padre, eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Todo mal, todo mal. Así que bueno, vamos a seguir viendo. ¿Qué más? Juan 1.27. La Biblia en realidad dice, Él es el que viniendo después de mí es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Ok? Eso dice la palabra. Vamos a ver qué dicen las nuevas versiones. 1.27. Presten atención, fíjense. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Y que viene después de mí, yo ni siquiera merezco desatar. Viene después de mí, yo no soy digno. Viene después de mí, yo ni siquiera, Viene después del mío, yo ni siquiera soy digno, bla, bla, bla. Acá falta algo. Y que viene después de mí, el cual yo no soy digno, Viene detrás de mí, yo no soy digno. Viene después de mí, yo no soy digno. Viene después de mí, yo ni siquiera soy digno. Lo mismo. Reina Valera actualizada 2015. ¿Actualizada? Sí, actualizada. 2015. Él es el que viene después de mí, de quien yo no soy digno. Viene después de mí, el cual yo no soy digno. ¿Qué pasó acá? ¿Qué falta acá? Aunque yo he llegado antes, él es más importante que yo y ni siquiera merezco ser su esclavo. Eso es otra. No sé si ya viste los videos anteriores de esta serie. Esto hacen las nuevas versiones, poner esclavo, esclavo cuando dice siervo o lo que sea, o acá ni siquiera dice siervo en la palabra. Le quieren meter esto como para ensuciar la Biblia, que la Biblia como que apruebe ser, como que la Biblia aprueba la esclavitud. La Biblia no aprueba la esclavitud. Claramente, no, pero bueno, ya voy a hacer un estudio sobre eso. Pero la Biblia no aprueba la esclavitud. Eso está bien en claro en la Biblia, pero bueno, todos estos odiadores de Dios quieren ver eso y no quieren ver otra cosa porque odian a Dios, odian la Biblia, entonces hacen lo posible para que, es más,
hacen lo posible, literalmente, esta gente le mete la palabra esclavo en la Biblia donde no va, así generan más odio en contra de la Biblia, así generan más odio en contra de Dios, ¿se entiende? Es así, así de malignos son, así de ratas son, así de sucios son, toda esta gente de las nuevas versiones, así de malignos son. Pero acá falta algo, en muchas de estas versiones, acá falta algo, es antes de mí, es antes de mí. Él es el que viniendo después de mí es antes de mí. ¿Qué quiso decir Juan el Bautista con esto? Léelo. El que viniendo después de mí es antes de mí. O sea, Jesús siempre fue Dios. Jesús siempre estuvo ahí. Pero eso lo niegan estas versiones. Porque le quitaron el es antes de mí. ¿Ven? Le quitaron. Bueno, esta parte no. Pero acá le quitaron. Le quitaron, le quitaron, le quitaron, le quitaron. Y acá le mete su esclavo, nada que ver. ¿Ven? Toda la malicia detrás de las nuevas versiones. Encima que le quitan a la palabra, cosa que está prohibida. Acá le quitaron esto para decir, bueno, Jesús apareció de la nada y después se convirtió en el Hijo de Dios porque eso es una doctrina gnóstica. Gnóstica, gnóstica, ¿está? Gnóstica. Unos loquitos ahí que pensaban cualquier cosa. Que Jesús era un hombre común y que no era el Salvador y que no era el Cristo, pero tenía el espíritu del Cristo, pero no bla bla bla, y toda esa estupideces satánica, pero pensaban que él en su bautismo se convirtió en algo, viste, en un ser espiritual elevado. Entonces, por eso le quitaron esta parte de es antes de mí, ¿se entiende? Y los protocatólicos, la mayoría eran gnósticos, y el catolicismo tiene mucho eso, pensamiento gnóstico. Por fuera te dicen, sí, creemos en la Biblia, creemos en Cristo, bla, 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 pero por dentro, si tenés dos dedos de frente, ya sabés lo que son. Es lo peor que hay, ¿no? El catolicismo, pero bueno. Pero bueno, ahí está, otro cambio malintencionado de las nuevas versiones. 1.51. Juan 1.51. Te digo, puedes comparar, ¿está? Compará las Biblias que tengas, compará y fíjate y lee, investigá. Te digo, te aviso también que la NBI tiene varias versiones, entonces por ahí la NBI que vos tengas en tus manos, te recomiendo que no la uses más después de esto, pero vas a ver que tienen diferencias porque son varias versiones, claramente para causar más confusión. Juan 1.51. La Biblia en realidad dice: y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué dicen las nuevas versiones? Ya, a ver, déjeme comparar. Subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Ok. Ah, ahí está. Acá le quitan el énfasis que Jesús quería hacer. Muchas versiones le quitan el de cierto os digo, o sea, de cierto, o sea, está queriendo hacer bastante énfasis. Pero, acá por ejemplo la de HH dice, les aseguro. ¿Ven? Le rebajan el énfasis que Jesús hace en este versículo. Le quitan el de cierto y le ponen, les aseguro. Acá también, en verdad les digo, ¿no? De cierto os digo. La NTV, y le cambian toda la, y le cambian todo todo el conjunto de palabras, se lo desordenan, se lo cambian y le ponen cosas que Jesús realmente no dijo. Porque, por ejemplo, les digo la verdad, no dijo eso Jesús, acá en la NTV. No dijo eso Jesús, Jesús dijo, de cierto os digo. ¿Mm? Y fíjense, y acá le agregaron a la palabra, cosa que está mal, es pecado y no se hace, no se le agrega a la palabra de Dios.
pero la NTV hizo exactamente eso. Y el resto de las versiones, ¿no? Las podridas nuevas versiones. Les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Eso está mal. Eso no dice la Biblia. Pero bueno, ahí tenés la NTV satánica agregando cosas a la palabra. La NBI dice, y añadió con firmeza. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Otra vez. Después dice, les aseguro. Jesús no dijo les aseguro. Jesús dijo, de cierto os digo. Ciertamente os aseguro, eso no dijo. Les digo la verdad, les digo la verdad, eso no dijo. Os aseguro, eso no dijo. Les aseguro, eso no dijo. ¿Ven? Luego les dijo a todos, les aseguro. Aparte, acá ven, le cambian, le cambian las palabras, el orden de las palabras y le ponen palabras que él no dijo y se oscurece lo que realmente quiso decir y le quitas la conexión con otras escrituras. Porque Jesús no dijo en este momento, acá no dijo subir y bajar sobre mí, que soy el Hijo del Hombre. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Porque Jesús habla así, Dios habla así. Y ya acabé de sacar 2 videos. Dios hablando sobre sí mismo. Andá, míralos y vas a ver de lo que te hablo. Pero bueno. ¿Ven? Pueden decir muchas cosas, pero ponemos las cosas sobre la mesa y fíjate qué podridas que están las nuevas versiones. Juan 3. Juan 3, versículo 2. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué dicen las nuevas versiones? La de HH, un desastre, dice, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos. No. Has venido de Dios por maestro. ¿Está? Acá le cambia como maestro. Bueno, está debatible. Como maestro, por maestro, debatible. Señales milagrosas. No. Milagros. No señales milagrosas. Milagros. Literalmente milagros. No señales milagrosas. Milagros. Jesús hizo ¿qué? Milagros. No señales milagrosas. ¿Está? Acá esto me hace acordar que con señales engañosas de Satanás, ¿no? Porque, claro, si estas Biblias son todas anticristo. Por eso le ponen señales milagrosas. Muy malintencionadas las nuevas versiones, muy malintencionadas, ¿está? Acá la NTV cambia también. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. No. La Biblia dice, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está con Dios con él. Nadie puede hacer los milagros que tú haces. Nadie, nunca jamás nadie hizo milagros como Jesucristo. Pero ¿qué hacen estas nuevas versiones? Le rebajan. Le rebajan el poder del Todopoderoso, rebajan el poder de los milagros que nadie jamás pudo hacer sino solo Jesucristo. ¿Se entiende? Quitaron este pedazo de información importante. Nadie puede hacer los milagros que tú haces. Eso no está en las nuevas versiones. Acá, por ejemplo, no está en la NTV. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. No, cualquier endemoniado puede hacer milagros, señales milagrosas. Cualquier endemoniado, cualquier brujo, cualquier enfermo loquito de por ahí hace brujería y cosas. ¿Y qué van a decir? Ah, es la prueba de que Dios está con él. No, no. Y la Biblia no dice eso en realidad. Dice, nadie puede hacer los milagros que tú haces.
Nadie pudo hacer los milagros que Jesucristo hizo. ¿Ven? Cómo las nuevas versiones lo rebajan a Jesús. ¿Qué más? A ver. Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos. Ajá. Enseñarnos. En realidad la Biblia dice, has venido de Dios por maestro. Y bueno, eso era el principal cambio fue ese en la NTV, que ahí se zarpan. ¿Qué más? 3.13. Y nadie subió al cielo. Este es importantísimo. Este versículo es importantísimo. Pero las nuevas versiones, como es importantísimo, lo manosean. Juan 3.13. Fíjate bien. Jesús está diciendo, acá están letras rojas. Jesús está hablando, está diciendo, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y no, esto no es un error. La Biblia literalmente dice el Hijo del Hombre que está en el cielo, y es Jesús refiriéndose a sí mismo, estando en la tierra. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Dios es omnipresente? Sí. Entonces esto está correcto. Jesús es el Hijo del Hombre, está en la tierra hablando y está en el cielo. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Pero eso no quieren las nuevas versiones que sepas. Que Jesús es el Hijo del Hombre que está en el cielo, está en la tierra, está en donde Él quiera porque Él es Dios. Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y es Jesús hablando estando en la tierra. Obviamente diciéndole a Nicodemo, ¿no? Todas estas cosas. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero las nuevas versiones detestan al Hijo del Hombre, detestan a Jesucristo, detestan a la Biblia. Como son falsas Biblias, van a decir mentiras. Por ejemplo, la DHH dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Esto, ¿ven? Manoseado y recortado el versículo. Nada que ver. La NBB, hay algunas que dicen, sí, está en el cielo, está. La NBB dice, nadie ha subido jamás al cielo excepto el que bajó del cielo, que es el Hijo del Hombre. ¿Y dónde está el Hijo del Hombre? No te lo dice, te ocultó la verdad. La NBB te oculta la verdad. Las nuevas versiones te ocultan la verdad. Nadie jamás fue... La NTV, fíjense la estupidez que dice, la barbaridad que dice la NTV. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Es poca información y es información engañosa y mentirosa. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso es la verdad. Ese es el verdadero versículo. Y eso no está acá en las nuevas versiones. La NBI, nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Le faltó que está en el cielo. Borrando, ocultando, encubriendo la omnipresencia de Jesús. Porque Jesús es Dios, Jesús es el Padre, Jesús es el Dios Todopoderoso. Pero eso no creen estas nuevas versiones, por eso tengo un montón de gente que dice ser cristiana y no creen que Jesús es Dios, no creen que Jesús es el Padre. Bueno, es el resultado de todos estos herejes, apóstatas, idólatras, que van a terminar adorando al anticristo si siguen así. Otra vez, nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El único que ha subido al cielo es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Falta info, acá me falta info. NTV, NBI, CST, PDT, BLP. Falta info acá. ¿Dónde estaba el Hijo del Hombre? ¿Dónde está el Hijo del Hombre? Ah, me voy a una fuente confiable, Reina Valera Gómez, que me dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Ves? Vos fijate. Pesalos en la balanza, pesá en la balanza. La de Reina Valera actualizada 2015 dice, nadie ha subido al cielo sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre. Le falta que está en el cielo. La Reina Valera contemporánea. Falta. Le falta información. ¿Dónde está el Hijo del Hombre? No me lo dice. Y bueno. La TLA, obviamente, con su lenguaje estúpido, nadie ha subido al cielo, sino solamente el que bajó de allí, es decir, yo, el Hijo del Hombre. Jesús no habla así. Jesús no habla así.
Yo, el Hijo del Hombre. Jesús no habla así. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso es lo que dice en verdad la Biblia. Y todas estas falsas versiones, todas estas versiones del Vaticano, que ya les voy a mostrar, de vuelta y de vuelta, con más información que encontré, literalmente son todas producidas por el Vaticano, abierta o encubiertamente. Ya les voy a mostrar eso. Esperen que tengo que conseguir unas cositas para filmar y todas esas cosas. 3.15. ¿Qué dice? La Biblia en realidad dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy difícil de entender, no. Esto es fácil de entender. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es arcaico. Esto es un lenguaje. Ay, no entiendo. Ay, qué estúpido que soy, no entiendo. Denme una Biblia nueva del Vaticano porque no entiendo. Literalmente. O sea, qué bajo que cayó la humanidad. Una oración tan simple y piensan que es tan difícil de entender. No. Paremos la mano. Paremos la mano que esto es fácil de entender. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero qué dicen las nuevas versiones? Para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Para que todo aquel que cree, ¿cree en qué? ¿Creer en qué? ¿Creer en qué? ¿Ves que las nuevas versiones no son claras y no te dicen la cosa, la verdad literalmente? No te dicen la cosa abierta, transparente y directamente y verdaderamente, no te dicen las cosas claramente, no te dicen las cosas así. Y sus defensores son así también. Los defensores de las nuevas versiones son, bueno, sí, pero bla, 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 y le dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, le dan, y no dicen, es o no es, sí o no, arriba o abajo, blanco y negro, o Dios o el diablo, ¿de qué lado está? No dicen, no dicen ellos. Porque así son, doble cara, esta manga de enfermos. Así son. Eh, Fíjense, para que todo el que cree en él, y fíjense la poca reverencia que le tienen a Jesucristo, le ponen él con minúscula. ¿Está? La verdad que, ¿ven? El poco respeto. Y si lo odian. Odian a Jesucristo las nuevas versiones. Odian a Jesucristo toda esta gente. ¿Cómo esperas que le pongan él con mayúsculas si lo odian con toda el alma a Jesucristo? Odian a Dios con toda con toda el alma. Por eso producen Biblias corruptas, para engañar a la gente y mandarla al infierno. ¿Qué más? Para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Después, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Para que todo el que... ¿Ven? Acá faltaba algo. No se pierda. Le borraron. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Le borraron 3 palabras. No se pierda. Le sacaron. Mas tenga vida eterna. ¿Ven? Aparte, bueno, y fíjense, la TLA otra vez, cambiándole, quitándole todo el significado, quitándole todo la posibilidad de comparar escritura con escritura y saber quién realmente es Jesucristo. No, le sacaron. Jesucristo está hablando como refiriéndose en tercera persona, pero en realidad es una sola persona, obviamente. Eh, pero acá la TLA dice, para que todo aquel que crea en mí. No, Jesús no dijo así. ¿Ven? Le cambian las palabras de Jesús. Pero bueno, fíjense, para que todo aquel que cree en qué, el que cree en Mahoma, el que cree en el Papa, el que cree en Charles Manson, el que cree en Menem, ¿qué? ¿Ven? ¿El que cree en qué? A ver, ¿el que cree en qué? En Einstein. ¿Ven? Qué estúpidas que son las nuevas versiones. Es así, es la verdad, te ofende. Chau, volá del canal. La verdad te ofende, este canal no es para vos. Este canal no es para vos y la Biblia no es para vos. Si la verdad te ofende, la Biblia no es para vos y el cielo tampoco. ¿Está? 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es, o sea, ¿no? O sea, es fácil de entender también. Juan 3.16, vamos a ver qué dicen las nuevas versiones. Vamos a poner acá que es más rápido.
Y acá vemos otra vez su hijo único. En vez de decir unigénito, porque la Biblia dice hijo unigénito, unigénito, el único engendrado por el Padre, le ponen hijo único, creando una contradicción. No muera, bueno, en realidad no dice no muera, dice no se pierda. Se entiende, sí, la muerte, la segunda muerte, la muerte eterna, pero perdición, se entiende. En realidad dice no se pierda y listo. Cuando la Biblia dice no se pierda, vos agarrás y lo dejás así, así como está en la Biblia. No le cambiás a la palabra de Dios. Pero eso no lo entienden las nuevas versiones. No lo quieren entender, porque cambian a propósito. Unigénito, no se pierda, no se pierda. Único hijo, otra vez, la NBB, único hijo, hijo único. No, hijo único, hijo único, hijo único. Todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Y bueno, en la TLA, como siempre, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Jesús no dijo eso. Jesús no dijo eso. ¿Está? 18. 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Acá vamos a ver, ya me imagino, el Hijo único. Aparte, ya es condenado en el sentido de que estás bajo condenación. Cuando vos estás en vida sin creer en Jesucristo, estás bajo condenación en el sentido de que, o sea, moriste, va al infierno, estás en peligro inminente de morir e ir al infierno, ¿se entiende? Por eso dice, ya es condenado, ¿se entiende? Pero al decir ya es condenado, no quita de que puedas ser salvo, ¿entendés? De que te arrepientas y seas salvo. Por eso está escrito así, ¿se entiende? Porque porque fíjate cómo están las nuevas versiones. Acá dice, por ejemplo, el que cree en él, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y eso es mentira. Ya ha sido condenado. No, no es así. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No, la Biblia no dice ya ha sido condenado. Ya es condenado. O sea, ya está bajo condenación, está en peligro inminente de morir en el infierno. Por eso dice la Biblia ya es condenado. Ahora, decir ya ha sido condenado es como un veredicto. Es diciendo un veredicto antes de tiempo. Porque estás condenando a una persona cuando todavía tiene toda su vida por delante para arrepentirse y creer en Cristo. ¿Ven? Pero bueno, ¿ves? ¿Ves que lo saben de salvación? ¿Y si gente no salva? ¿Cómo esperás que esta gente de las nuevas versiones sepa de salvación si gente no salva? Por eso hablan todas estas estupideces sobre la salvación. ¿Ven? Que no saben nada. ¿Ven? Acá, otra vez, la DHH dice, el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Y esto les encanta a los católicos, ¿no? El día que el Papa les diga, salgan a defender la fe de Cristo, la Iglesia y María y bla, 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 y le diga, el que no cree ya ha sido condenado. Y ahí los católicos felices a matar, masacrar y violar como hicieron siempre. Es una locura, ¿ves? Ya ha sido condenado. No, eso no dice la Biblia. Pero quien no cree en él ya está condenado. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que no dice que ya está condenado el que no cree en Cristo. Ya es condenado en el sentido de que ya está bajo condenación, a ver, inminente, por así decirlo, ¿no? Está bajo el peligro de morir e ir al infierno, no de que ya ha sido condenado y no pueda hacer más nada. ¿Ven? Porque leyéndolo así, ya está condenado. Ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Leerlo así te da la impresión de que, uy, ya está, no puedo hacer más nada porque ya ha sido condenado. Veredicto dado, sentencia firme, ya está, te vas al infierno porque no creíste en Cristo estando en vida. Una locura, una locura. ¿Ves toda la confusión toda la confusión y todos los problemas que causan las nuevas versiones? Si no hubiesen nuevas versiones, estaríamos con una Biblia en común, sin debatir toda esta estupidez, ¿no? Porque acá dice ya es condenado y otro ya está condenado y que
todos estos problemas. Dios no es el autor de confusión, ¿eh? ¿Ven el problema de las nuevas versiones? Un gran problema causan estas nuevas versiones. Y de vuelta, ya ha sido condenado. Y encima le ponen el único hijo de Dios, el único hijo, el hijo único de Dios. Pero le ponen, ya está condenado, ya está condenado. Ya ha sido condenado. Ya está condenado. Hijo único de Dios, hijo único de Dios. Error, 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 error. Todo mal. Ya ha sido condenado. No, no, eso es mentira. Te están mintiendo. Las nuevas versiones te mienten. Mentira, todo mal. Bueno, ¿ves? La Biblia en realidad dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios. ¿Ves? Y acá encima te explica la condenación que es. La Biblia se explica a sí misma. Pero bueno, sigamos. 4:24. Bueno, 4:24. 4. La Biblia en realidad dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué dirá? En espíritu, los que le adoran es necesario que le adoren. Ok. Acá le quitaron, por ejemplo, la DHH. Dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al espíritu de Dios. ¿Ven? Le cambian la palabra y para que sea inexacto. Es vago, ambiguo, inexacto. Las nuevas versiones tienen un modo de hablar ambiguo, vago, lejano, inexacto. ¿Ven? La Biblia dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Corta, directo, transparente, directo, pumba, ahí, eso dice la Biblia. Pero las nuevas versiones, bueno, pero los que adoran deben hacerlo de un modo verdadero y verdad. ¿Ves? No te sirve una Biblia así, porque estos no son Biblias en realidad, son falsificaciones. Dios es espíritu, no, espíritu con minúscula, y los que lo adoran deben hacerlo guiados por el espíritu y en forma verdadera. No. Dios es espíritu y por eso todos los que adoran, en espíritu y en verdad, ok. Dios es espíritu y quienes le rinden culto. ¿Rendir culto? Eso suena más a rendirle culto a Baal, rendirle culto a Moloch, rendirle culto. Suena medio raro, pero bueno, obviamente le van a poner las palabras que suenen más raro y sospechoso en vez de dejar como la verdadera Biblia dice, ¿no? Pero bueno, ¿qué esperás de herejes, apóstatas, incrédulos, ateos? Son ateos, toda esta gente son ateos, ellos no creen en Dios en realidad. Ellos creen en sus propias opiniones y en las opiniones de otras personas. En eso creen todas estas personas. Espíritu de verdad, Bueno, eso. Hay cambios que son más sutiles que otros, ¿está? 4:42. Vamos a ver 4:42. ¿Qué dice? Y decían a la mujer, ahora creemos, no solo por tu dicho, sino porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Vamos a ver qué dice. 4:42. Fíjense, la Biblia de las Américas dice, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. ¿Quién es el Salvador del mundo?
Mohammed, Hitler, Juan Domingo Perón, Charly García, Pipo Chipolati, Mussolini, Madonna. Bueno, está en masculino, ¿no? Perdón. ¿Quién es el salvador del mundo? Acá nos dice. Le hemos oído. Y sabemos que este en verdad es el salvador del mundo. ¿Quién? ¿El Indio Solar? ¿Y quién es? ¿Quién es el salvador del mundo? Bueno, la LBLA no te lo dice. La DHH. Y dijeron a la mujer, ahora creemos, no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que de veras es el salvador del mundo. Bueno, ya sabes, la palabra que falta acá es la persona que odian más estas personas. Estas personas de las nuevas versiones. ¿Qué es lo que falta acá? El Cristo. Este es el Cristo, el Salvador del mundo. El Cristo es el Salvador del mundo. Nadie más. Pero, como esta gente odia a Cristo, agarraron y borraron el Cristo. Porque odian a Cristo. Porque son anticristos. Todos estos son anticristos. Todas estas nuevas versiones. Todas anticristos. Todos anticristos. Todas estas personas. Odian a Cristo. Y qué vergüenza que supuestamente te alimentes de la palabra de Dios, entre comillas, con estas cosas. Si estás haciendo eso, ya sabes qué hacer. Conseguite una Reina Valera Gómez, se puede conseguir en internet, vale la pena invertir, es lo mejor que tenemos en español, ¿tá? Es así, no hay otra mejor Biblia en español, ¿tá? Es así de simple. Es así de simple, lo estás viendo con tus propios ojos como la palabra de Dios dice el Cristo y estas nuevas versiones le quitan el Cristo. Fíjense, la NTV le quita, la NBI, la CST, la PDT, todas le están quitando el Cristo. Vean, la BLP, la BLPH, la Reina Valera actualizada, la Reina Valera contemporánea, le quitaron el Cristo. ¿Ven? Todo mal con las nuevas versiones. Pero bueno, por ahora vamos a pausar por esta parte y vamos a ver en otra próxima parte, valga la redundancia. En la próxima vamos a seguir viendo los cambios en el libro de Juan, que son bastantes, la verdad hay bastantes. Pero bueno, ahí introduje y renové un poco el contenido para los que recién llegan, ¿no? Porque por ahí entran recién en este video y se encuentran con cambios en las nuevas versiones Juan, Che, Mateo, Marcos, Lucas, bueno. Son bastantes los cambios y a veces hay que explicarlo, así que hay que explicarlo, que quede todo bien explicado, así no queda dudas. No, para mí no es problema terminar haciendo un video de 1 hora explicando un par de versículos, porque es así. Es así, no es pérdida de tiempo si uno explica y muestra las cosas como son. Así que bueno, para la próxima seguiremos con este libro de Juan, así que mucho cuidado con las nuevas versiones, rechazalas, denuncialas, mostrarle estos videos a la gente y decirles, fíjate lo que son las nuevas versiones, fíjate cómo mienten, fíjate cómo tuercen, agregan y le quitan a la palabra de Dios, fíjate toda la malicia que tienen, ¿viste? Lo mejor que tenemos en español es la Reina Valera Gómez, así que eso ya bastante lo dije muchas veces en el canal, así que bueno. Gracias a los que siguen, un abrazo grande a todos y nos vemos la próxima.